Nuevamente muchas gracias por conectarse. El tema de hoy se llama las respuestas a las 3 preguntas de siempre. ¿Y cuáles son estas 3 preguntas? Bueno, que son varias, pero principalmente 3, ¿no? Y que a lo largo de la historia podemos ver que el ser humano siempre ha tratado de responder, que son de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y lógicamente, pues al no obtener respuestas concretas, su nivel de confusión pasa a otro nivel cuando no tienen estas respuestas y entonces luego se cuestionan, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? O cuál es el propósito de la vida. Entonces, todas estas preguntas lo han acompañado a lo largo de su historia, ¿no? Y bueno, pues obviamente al no conocer o más aún, al negar la única fuente a estas respuestas, a estas interrogantes que es la Biblia, bueno, pues obviamente se queda en la oscuridad, ¿no? Y por eso es que ha estado buscando también en toda su historia, pues a través de métodos equivocados, que lo único que sucede es que logra sumirlos en más ignorancia y llevarlos a un callejón sin salida, ¿no? Y obviamente produce en su alma pues angustia, un vacío, y un sentimiento de vanidad, ¿no? En esta vida, ¿no? Y luego por eso es que caen en el suicidio. Entonces hay que ser objetivos al razonar que el hombre no puede sustentarse en hipótesis o en teorías nada más, ¿no? O sea, al querer responder estas preguntas con hipótesis o teorías, pues no es objetivo. Se necesitan respuestas seguras, que sean radicales, que sean coherentes, que sean concretas, que sean racionales y objetivas, apoyándose en la razón, ¿no? Y obviamente, pues, de una fuente correcta. Entonces, esto nos muestra que el hombre tiene la capacidad de razonar, lo he mencionado en otros estudios, ¿no? Que Dios nos dio la capacidad de razonar, y cuando nosotros razonamos información correcta, entonces como resultado es que llegamos a la verdad. O en otras palabras, la razón está en el hombre, tiene esa facultad dada por Dios, y Dios nos proporciona la información. Entonces, si juntamos ambas cosas, si razonamos la información que Dios nos está dando, va a resultar en revelación o va a resultar en verdad. Entonces, antes de responder las preguntas, basadas obviamente en la única fuente verdadera, vamos a analizar las fuentes equivocadas que el hombre ha usado para encontrar las respuestas a estas preguntas existenciales. Entonces, en primer lugar, el hombre ha usado la filosofía. La filosofía es muy antigua, ustedes lo saben, y esta ha pretendido ser la principal alternativa a las respuestas existenciales del hombre. Pero esta se queda corta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la filosofía no tiene una unidad de criterio. O sea, hay 100 enfoques filosóficos diferentes acerca de estas preguntas existenciales, y eso ya de por sí ya lo desacredita. Y por otro lado, las verdades existenciales del hombre deben de ser vistas o extraídas exclusivamente desde un ángulo fuera del hombre. Porque la esencia y el centro de la filosofía es el hombre. De hecho, la palabra filosofía, no sé si sabían, pero proviene de 2 palabras griegas, que es philos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. O sea, el amor a la sabiduría o el amor a los pensamientos es algo dentro del hombre. Entonces, repito, la filosofía se centra en el hombre. El hombre es el centro de la filosofía. Entonces, esto se convierte en un círculo vicioso, porque el hombre quiere encontrar lo trascendente buscando en el hombre mismo lo trascendente. O sea, es ridículo. Entonces, vemos que el ser humano es un ser limitado. O sea, no tiene las respuestas a lo trascendente por ser un ser limitado, precisamente. Entonces, para encontrar las respuestas de la existencia del hombre se tiene que buscar de otra fuente, ajena al hombre. El segundo recurso o método del hombre, el primero ya vimos es la filosofía, el segundo es la ciencia. Y bueno, pues la ciencia tampoco puede dar respuestas a las preguntas existenciales del hombre y ni siquiera se ha acercado.
porque también es demasiado limitada y además es muy arrogante. O sea, los científicos son arrogantes y lo vemos porque no aceptan el hecho de que todo lo creado tiene un origen de un ser existencial inteligente. Es increíble que la misma ciencia por sí sola revela que todo el mundo, el planeta Tierra, la vida en el planeta Tierra está matemáticamente calculado. O sea, no hay error. Y son muchísimos los factores que intervienen en el planeta para que haya vida. Y que en la misma ciencia, las evidencias científicas hablan de esto, los científicos lo niegan o no lo quieren aceptar. Son arrogantes y soberbios. Ahora, por otro lado, la ciencia se ha equivocado muchas veces. De hecho, algunos descubrimientos científicos o postulaciones de hace 50 años que se asumían definitivas, hoy son obsoletas. Entonces la ciencia es limitada, o sea, no es verdad. ¿Por qué? Porque está sujeta a cambios. Acuérdense que hay una diferencia entre la verdad y la realidad. Y la ciencia es limitada por el simple hecho de que está sujeta a cambios. O sea, sí es una realidad la ciencia, pero no es verdad, porque la verdad no está sujeta a cambios. Esa es la diferencia entre realidad y verdad. La verdad se ajusta a todo lo que tiene que ver con Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, Jesús no cambia, Dios no cambia, su palabra no cambia, sus promesas no cambian, sus atributos no cambian. Él es eterno. Pero toda la materia, el universo entero sí está sujeto a cambios. Entonces no puede ser verdad. Es realidad, mas no verdad. Por eso es que la ciencia, aparte de que es limitada, los científicos, la mayoría de los científicos, pues son arrogantes. Son hombres imperfectos a fin de cuentas. Además ateos, la mayoría. Y necios. Y son necios al pensar de que de la nada pueden salir leyes, puede salir la existencia humana, el orden de las cosas, el orden matemáticamente calculado, repito, la hermosura de la naturaleza, la razón, los sentimientos, la conciencia del hombre, o sea, que salió de la nada. Digo, ridículo. Si tú escucharas a una persona, no sé, a un indígena, ¿no?, que apenas habla español y te diga, señor, ¿sabe usted que venimos de la nada y que de la nada se hizo todo? Pues es un ignorante este cuate, pero si te lo dice alguien que es científico y tiene un título, entonces a él sí le creen, pero no porque tiene el título. Cuando nosotros vemos, hay una organización en Estados Unidos que se llama SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La pregunta es, ¿para qué gastan millones de dólares para buscar inteligencia extraterrestre? ¿Cuál es la razón? Para, como es el corazón del hombre, que la mayoría son ateos, pues la verdad es que es para llenarse de orgullo. O sea, es para pasar a la historia, para ganar un premio Nobel o lo que sea, o sea, realmente, ¿no? Aunque, bueno, vamos a suponer que hay científicos honestos que a lo mejor buscan para ver qué podemos aprender de estos seres y aplicarlo a nuestro planeta para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Bueno, pues si es así, ¿por qué no leen la Biblia? Donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros hiciéramos eso, si toda la raza humana hiciera nada más eso, se mejoraría la calidad de vida. Ah, no, pero no, está en la Biblia. Entonces, todo lo que está en la Biblia no, es excluido. Ellos pueden creer cualquier cosa. La gente puede creer cualquier cosa mientras no esté en la Biblia. Entonces, la ciencia no puede ser una fuente confiable a estas preguntas existenciales. Nunca ha dado respuestas y nunca las va a dar. Entonces, vimos la primera fuente es la filosofía, la segunda es la ciencia. La tercera fuente es la psicología. Y bueno, la psicología, al igual que la filosofía, en la psicología no hay una unidad de criterio. Podemos ver, por ejemplo, con los psicólogos más destacados que fueron Freud, otro que se llamaba Carl Rogers y otro que se apellidaba Skinner. Estos tres considerados como los principales fundadores de la psicología, ¿no? Los padres de la psicología, ¿no? Sin embargo, Freud decía que Rogers y Skinner estaban equivocados, que eran unos idiotas. Skinner decía que Freud y Rogers estaban equivocados, que eran unos idiotas. Y Rogers decía que Freud y Skinner, o sea, atacándose entre ellos. Entonces, ¿cómo vamos a extraer de estas personas que no se unen en un criterio, o sea, que están divididos, o sea, no tienen ninguna fuente veraz para las respuestas? Ahora bien, por ejemplo, en Estados Unidos
Hay más de 300 interpretaciones de psicólogos diferentes acerca del hombre, de lo que es el hombre, basándose solamente en postulaciones y que van cambiando cada año además, con cada expositor o cada nueva generación de psicólogos. Entonces, por otro lado, es lamentable que existan supuestos psicólogos cristianos y además que usan estos libros de estos hombres. ¿Y saben cuál es el argumento de ellos? Es que ellos dicen que se puede extraer de cada uno de ellos algo bueno y luego lo juntas y puedes llegar a conclusiones. Esto raya en una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque estos tres personajes, para empezar, declaran abiertamente su odio al cristianismo. Entonces, ¿por qué tomar en cuenta sus dichos si son enemigos declarados de Dios? No tienen absolutamente ninguna autoridad. Y si el supuesto psicólogo cristiano toma y extrae lo bueno de cada uno de estos impíos y lo expone como una respuesta, entonces él mismo se está poniendo como una autoridad. Entonces no están confiando en la suficiencia de la Biblia, lo cual lo hace arrogante y soberbio. Entonces, repito, la psicología no puede dar una respuesta concreta porque además es muy moderna la psicología, es del siglo XIX. Y las preguntas existenciales son muy antiguas. No es capaz de dar respuestas. La psicología además se centra en la mente del hombre como si su problema de conducta o sus temores o fobias o su angustia existencial se encontrara en la mente. Pero todos sabemos que el problema es más profundo. Es un problema espiritual. Y por eso, al no conocer el campo espiritual, estos hombres solo hablan ideas, solamente dan aire, puras suposiciones, sin un sustento concreto y objetivo. Ahora, irónicamente, bueno, yo conozco varios psicólogos cercanos en mi familia, en mi propia familia, ¿no? Psicólogos, y la verdad los veo y dices, Dios mío, pero qué desequilibrados están con cosas que hacen. Irónicamente, no es casualidad que los psicólogos necesitan otros psicólogos. Sí sabían eso, ¿no? La cuarta fuente es la literatura. Y bueno, miles de libros se han escrito intentando dar respuesta a las preguntas existenciales. Novelas, ciencia ficción, mecánica cuántica, etcétera, ¿no? La fuente que los seres humanos buscan para dar respuestas a estas preguntas es la religión. Y aunque es la que más se acerca a la verdad, pues tampoco tiene las respuestas. ¿Por qué? Porque todas las religiones, sin ninguna excepción, o sectas o grupos que vemos ahí, sectas religiosas, como sea que sea, tienen su origen en la mente humana. Lo cual volvemos al punto de que las respuestas a lo trascendental no están en un ser limitado y corrupto, que además tiene sus propias interpretaciones de Dios, delineadas a su propia conveniencia, obviamente, ¿no? Cada secta y cada grupo tiene sus lineamientos de cómo es Dios. Entonces no tiene la capacidad de dar respuestas. Ahora vamos a la única fuente veraz y objetiva, que es la Biblia. Y hay varias evidencias que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, las evidencias científicas, como por ejemplo la misma arqueología. Todos los acontecimientos arqueológicos, o hablando de ciudades antiguas y que fueron destruidas y todo esto, arqueológicamente está respaldado. Por ejemplo, las evidencias de que la tierra era redonda, ya hablaba la Biblia en Isaías 40:22. Hablaba del círculo de la tierra antes de que se descubriera en 1500, una cosa así, que la tierra era redonda, ya existía la revelación. Por ejemplo, la ley de la entropía. No sé si saben lo que es la ley de la entropía, pero bueno, es la ley de la termodinámica, también se le conoce, y es la ley que afecta a toda la creación, en el cual todo se está desgastando, todo se está acabando, todo se oxida, todo se pudre, todo se echa a perder. Esa es la ley de la entropía. Toda la materia, el mismo sol pierde millones de toneladas masa por segundo. Las estrellas nacen, crecen y mueren también. Todos los seres vivos nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. O sea, esa es la ley de la entropía. Todo afecta
la entropía a toda la creación, a toda la materia. Y la palabra ya lo decía. Aparece en Hebreos capítulo 1, versículo 10. Vean lo que dice. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí vemos esta revelación que, por cierto, viene en el Antiguo Testamento, Salmo 102, 25 en adelante. Fíjense, desde cuando ya hablaba de que todo el universo se le está acabando la cuerda. Y esta ley de la termodinámica o de la entropía, la Biblia le llama la ley de la corrupción, como aparece en Romanos 8:21, como dice Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, las evidencias científicas es una evidencia de la veracidad de la Biblia. Número 2, las profecías cumplidas. Y las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir. Y bueno, como todos sabemos, la vida de Jesús estuvo profetizada en el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento concernientes a la vida de Jesús se cumplieron durante su ministerio. Desde dónde iba a nacer, desde cómo iba a ser su ministerio, de que iba a ser traicionado, de que iba a ser traicionado por 20 monedas de plata, que iba a ser crucificado, que iba a ser abandonado, que iba a entrar a Jerusalén en un burro, que se iban a sortear sus vestiduras. O sea, todos los detalles de la vida de Jesús estaban profetizados. Y saben que hay una ley que se llama la ley de la probabilidad, es una ley matemática, que dice, por ejemplo, que si yo voy a dar una profecía, por ejemplo, juega América Toluca, ¿no? Y yo profetizo que va a ganar el Toluca. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que gane? 1 en 3, o gana o pierde o empata, ¿no? Ahora, si yo digo, va a ganar 2-0, entonces ya no es 1 en 3, ya es 1 en 40 o 50, o sea, se va potencializando el número de posibilidades o de probabilidades para que se cumplan. Pero si le agrego una tercera profecía, o sea, primero digo que va a ganar, luego 2-0, y luego digo que el segundo gol va a ser de penalti, para que estas 3 profecías se cumplan, las probabilidades serían 1 en 500. Si le agrego una cuarta, de que el delantero va a ser expulsado en el primer tiempo, para que estas 4 profecías se cumplan, las probabilidades serían 1 en 20,000 o algo así. Ahora imagínense, Jesús cumplió 300. Imagínense la ley de las probabilidades para que se cumplan 300 profecías. Ningún otro personaje en la historia, ni de Buda, ni de Mahoma, ni de ningún personaje religioso, ha sucedido dicho fenómeno. Solamente de Cristo. Y las profecías concernientes a imperios que fueron levantados y luego fueron destruidos, como Babilonia, los medos persas o los griegos o cualquier otro imperio. Son profecías precisas. Así como la restauración de Israel como nación, el 14 de mayo de 1948, exactamente 2750 años después de que fue escrito en Isaías 66:8. O también cuando Dios le dijo a Abraham que toda su descendencia iba a estar 400 años de esclavos en Egipto, como lo dice Génesis 15:13, mucho tiempo antes de que esto sucediera. Hoy en día se están cumpliendo otras profecías y las que están por cumplirse. O sea, la palabra de Dios es veraz. La tercera evidencia es la perseverancia en el tiempo. ¿Cómo es posible que la Biblia ha sido tan atacada a lo largo de los siglos y que todavía permanece? De hecho, hubo un emperador romano, Diocleciano, una cosa así, que él encargó a su gente encontrar todos los textos hebreos así y quemarlos. Y él quemó cantidad de libros, pero él asumía que ya había acabado con todos los escritos antiguos e hizo un monumento encima de las cenizas. Y aún así, la palabra perseveró. O sea, muchos hermanos guardaron copias. Lo mismo pasó con Voltaire, que fue un humanista, masón, por allá por el siglo XVII, si no me equivoco,
que él decía que el cristianismo iba a pasar de moda y él en sus imprentas empezó a imprimir, además de tratados y pensamientos que ponían al ser humano como el centro del universo, publicidad diciendo que el cristianismo iba a acabar, que ya en 50 años iba a ser eliminado. Y años después de su muerte, las mismas imprentas de él fueron usadas por la sociedad bíblica de su país para imprimir Biblias. Entonces vemos que la perseverancia en el tiempo de la palabra es un testimonio de que viene de Dios. Otra evidencia es la unidad temática o la coherencia de sus 66 libros. La palabra Biblia viene del latín biblos, que es libros. Por eso una biblioteca es un lugar donde se guardan libros. Entonces, la Biblia no es un libro, son 66 libros escritos por 40 autores diferentes en un lapso de 1500 años. Entonces, es sobrenatural ver cómo hay una unidad temática, o sea, no nada más el hecho de que varios autores, muchos de los autores de la Biblia, no se conocían entre sí y estuvieron viviendo en puntos geográficos diferentes, en tiempos diferentes. Aún así sus escritos no nada más no se contradicen, sino que se complementan unos a otros. O sea, la Biblia, a pesar de que son 66 libros, hay una unidad temática y todo apunta al Cristo. El Cristo que iba a venir y al Cristo que ya vino. Y esto es algo sobrenatural. Porque, repito, ¿cómo puedes ponerte de acuerdo 40 personas en puntos diferentes geográficos y en el tiempo, ponerse de acuerdo para que haya una unidad, para que no haya contradicciones entre ellos, ni ningún error cronológico o histórico? Por eso es importante entender pues lo más que se pueda la Biblia, porque, por ejemplo, tú no puedes entender Apocalipsis si no entiendes el libro de Daniel. O tú no puedes entender a plenitud los evangelios si no entiendes Génesis, por ejemplo, ¿no? El problema fundamental. Y así los salmos también, que tienen que ver con los profetas. Y es un complemento libros con libros, libros con libros. Entonces hay una unidad y esto lo hace único también. Otra evidencia de la veracidad de la Biblia y la existencia de Dios también es precisamente el Estado de Israel. Es el único pueblo en toda la historia que ha sufrido cientos de persecuciones a lo largo de su historia. Y desde que Dios les dio la ley a Moisés, les dio la constitución para ser una nación, hasta nuestros días siguen en pie. Desgraciadamente no han entendido que Cristo vino a cambiar muchas cosas del Antiguo Testamento. Él vino a cumplir más bien todo el Antiguo Pacto y los judíos de hoy no lo entienden, pero aún así la existencia del pueblo judío hoy en día, después de que fueron atacados y masacrados cuando destruyeron su templo en el año 70. Luego cuando vinieron las cruzadas, cuando los invadieron los árabes y masacraron a millones. Luego cuando vino la Inquisición, también sobre ellos se fueron. Luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también se han ido sobre ellos. Y ahí siguen intentos por destruir al pueblo judío. Desde el libro de Esther, por ejemplo, que se levantó un decreto por eliminar a todos los judíos, hasta el mismo Hitler. No se ha podido. Ahí sigue en pie el Estado de Israel. Y de hecho, seguirán. O sea, ya nadie los va a sacar, porque de hecho Dios se lo dice a Israel en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 15, que dice: pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y fíjense, a pesar de las guerras, los ataques que han sufrido por los árabes en el 52, en el 54, en el 67, que es la guerra de los 6 días, y ahora esta guerra moderna, no los han podido sacar y ni los van a poder sacar, ni borrar del mapa, porque a fin de cuentas, a pesar de ser enemigos del Evangelio, es el pueblo de Dios. Y las profecías del fin del mundo o el reloj profético de Dios gira alrededor de la nación de Israel. Otra evidencia que la Biblia es veraz, la honestidad de la Biblia. La Biblia es honesta y la Biblia nos muestra todos los pecados, los errores, los deslices y el lado oscuro de todos los personajes importantes. Y esto da confianza. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Isaías, vemos que el libro de Isaías empieza en el capítulo 1
y se dirige a los judíos. Chequen, dice, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al santo Israel y se volvieron atrás. Oye, si yo fuera judío, bueno, en el caso del libro de Isaías, lo escribió Isaías, híjole, como que está hablando de mí. Y si mejor lo aliviano y le suprimo un poquito, ¿no? Porque es muy crudo lo que está diciendo. Y así vemos a lo largo de la Biblia, vemos que saca los rayos X y nos da un diagnóstico patético de la depravación del hombre, de la maldad del hombre, de todas sus trampas, mañosos, mentirosos, de todos los pecados. O sea, es cruda, la Biblia es cruda. Y esto es de confianza. Porque si hablara, por ejemplo, de David y Pedro y de todos ellos y no vemos ningún desliz y ningún error, entonces se prestaría a dudar. Pero vemos la crudeza de la Biblia al retratar los pecados de todos, sin excepción, nadie se salva. Y el único que está sin pecado y que es intachable, pues fue el Señor Jesucristo. Aunque muchos dicen, a ver, pero si la Biblia fue escrita por hombres, creo que les han dicho a lo mejor a ustedes alguna vez, fue escrita por hombres. Claro, fue escrita por hombres, pero no bajo una perspectiva de hombres, porque nunca le da la gloria al hombre, y mucho menos enseña que pongas tu confianza en el hombre. Al contrario, maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, si dijera, ¿crees ciegamente en tus líderes porque son infalibles, como lo dice la Iglesia Católica de sus papas? No, pues dirías, ¿a poco? Por eso es que es honesta. Otra evidencia, bueno, pues es la fecha de hoy, ¿no? El 2024 después de Cristo. O sea, da evidencia la historia de que fue un personaje real. No fue una fantasía, porque mucha gente se atreve a decir que Jesús no existió. Pero si no existió, entonces, ¿en qué año estamos? ¿Por qué se cuenta ahora a partir de Cristo, no? Bueno, da evidencia de que fue un personaje real, ¿no? Tan real que partió la historia. Y la última evidencia, que es muy importante, pues es la conversión de millones de personas. O sea, si tú eres un convertido, tú ya no eres la misma persona y la gente lo puede ver. Entonces la gente puede rechazar la Biblia, rechazar a Dios, rechazar a Jesús, no creen en nada de eso, pero no pueden negar el cambio en tu propia vida. Digo, espero, ¿verdad? Que así sea. Que tu vida sea un testimonio de que Cristo vive. Estas son evidencias objetivas que la palabra de Dios es verdadera, es confiable. Ahora bien, la verdad debe de estar siempre presente. O sea, Dios no dejó al ser humano sin la guía y sin verdad. O sea, la verdad debe ser visible, conocible y accesible. Y además Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, no es como algunas sectas, como por ejemplo los masones, se consideran ellos los portadores de la verdad, ellos nada más. Y si tú quieres ingresar con ellos, en tu juramento tienes que reconocerlo. Y hay otras sectas también, ¿no? Que cada uno tiene su verdad y son poseedores de la verdad. O más bien, creen poseer la verdad. Y sin embargo, sabemos que la verdad no es nada más un concepto ahí filosófico, sino que es una persona. Y Jesús lo dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una verdad. Entonces la verdad debe estar presente en algún lugar en este planeta. O sea, Dios no nos dejó sin verdad, no nos dejó sin luz. Y por eso la verdad está exclusivamente en su palabra. A pesar de los ataques del mundo, a pesar del intento de gobiernos y de civilizaciones por destruir la verdad, obviamente energetizados por Satanás. Entonces, basándonos en estas evidencias y considerando que la palabra es la verdad, podemos encontrar las respuestas a las tres preguntas. Y la primera es, ¿de dónde venimos? La palabra muestra que venimos de la mano creadora de Dios. O sea, no venimos de la nada, o no venimos de una explosión. O sea, como lo dicen los científicos, o sea, que de una explosión se creó todo esto.
O sea, una explosión nunca puede generar orden. Eso es hasta lógica elemental. Es como si de una explosión se arma un coche o un reloj. Una computadora se hizo solita. Es absurdo decir que una computadora se hizo sola. Es más, no sé si conocen el monte Rushmore en Estados Unidos, que es donde vienen las 4 caras de los presidentes, de los primeros presidentes de Estados Unidos. Ahí están talladas en una peña, en un trabajo impresionante. Es increíble que tú le puedes decir a cualquier persona, ese tallado, esas caras se hicieron solitas. Y la gente te va a decir, no, espérate, ¿cómo crees? Para nada, o sea, fue trabajado, ¿no? O sea, sí dicen que eso fue trabajado, pero la vida de esos seres se hizo solita, ¿no? Eso sí. ¿Se dan cuenta de lo absurdo en lo que cae? Entonces, no es que venimos de una explosión, tampoco de la evolución. De hecho, déjenme les comento algo. Cuando la teoría de la evolución se hizo popular a mediados de 1800, ¿saben qué consecuencias tuvo? Porque esto fue un ataque de Satanás directo, o sea, fue una treta de Satanás para destruir la dignidad del ser humano, para rebajarlo a nivel animal. Entonces, lo que trajo como consecuencia, lo primero que trajo, fue que los imperios, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y todos ellos, se fueran a África a masacrar tribus y colonizarlos y esclavizarlos porque eran subhumanos. Fue el pretexto perfecto para ir a matarlos, porque no son humanos, no tienen alma, son animales. Fíjense lo que trajo. Y ese capítulo está escondido en la historia, es una vergüenza en la historia humana. De hecho, tenían un pigmeo a principios de 1900, tenían un pigmeo en el zoológico de Nueva York, como si fuera un animal. En verdad, o sea, es una vergüenza para los científicos ese capítulo. Porque otra también fue que un científico alemán dijo haber encontrado el eslabón perdido en Australia. Y ustedes ven a los nativos en Australia, pues sí, son de labios anchos, nariz ancha, morenos, todo. Y dijeron, este es el eslabón perdido. Y ahí se fue una ola de científicos a cazar su eslabón perdido para llevárselo a su laboratorio y estudiarlo. Y en el laboratorio se dieron cuenta que era un ser humano. Lo único que cambiaba el 0.00003 de melanina de su piel, color de piel, o sea, pero un ser humano. Repito, estos capítulos son una vergüenza para la historia del hombre, para la comunidad científica, que está sepultado. Pero ahí está registrado. Entonces, esta teoría solamente es teoría, es pobre, no es objetiva, y es la única explicación que las escuelas dan del origen del hombre. Entonces, si se enseña por años y por años y por años que el ser humano viene del chango, entonces que no les extrañe que los jóvenes de hoy se porten como changos. Entonces, por otro lado vemos que el ser humano, el cuerpo humano, está también matemáticamente calculado. Todos sus sistemas trabajando en conjunto y en orden. ¿Quién hace que nosotros respiremos cuando dormimos? O que nuestro corazón siga latiendo. O está uno diciendo al corazón, no vayas a dejar de trabajar, no vayas a dejar de trabajar. O sea, ¿quién hace que todo esto funcione? ¿Cómo es posible que una mujer todo lo que tiene que hacer cuando está embarazada es comer bien y descansar? Y Dios se encarga de hacer todo. ¿Por qué no sale un tercer sexo, cuarto sexo? Pero genéticamente, no como la ideología que ahora lo dice, ¿no? Que hay más de 300, ¿no? Pero ¿por qué solamente hay hombre y mujer, nada más? Los cromosomas, todo perfectamente ordenado para que un ser sea un varón o sea hembra. De igual manera con toda la especie animal. Bueno, hasta los insectos. O sea, todo está calculado. El oxígeno que respiramos, los frutos que salen de la tierra son compatibles con el cuerpo humano, contienen exactamente lo que el cuerpo humano necesita. O sea, hay inteligencia detrás de todo esto. Entonces nosotros venimos de la mano creadora de Dios. Ahora, ¿quiénes somos? Otra pregunta. Somos seres, de acuerdo a la palabra, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, llevamos características similares a Dios. Como por ejemplo, la palabra dice que Dios es espíritu. Y bueno, pues el hombre también tiene un espíritu. Sopló dentro de nosotros espíritu. Dios también tiene un alma. ¿Y qué es el alma? Bueno, Él se comunica
Él es creativo, Él siente, Él se relaciona, Él razona, Él hace el bien. El hombre tiene alma también, o sea, el hombre también se comunica, es creativo, siente, se relaciona y razona. Ahora, por otro lado también, el hombre tiene un cuerpo. Bueno, pues uno de los miembros de Dios también tiene un cuerpo. Y por ser se lo quedó, no lo abandonó cuando resucitó y se fue y ascendió, se lo llevó. Ahora, Dios es eterno. Bueno, pues nosotros somos inmortales. La diferencia entre Dios con nosotros es que Dios es eterno, no tiene ni principio y no tiene fin. Pero nosotros sí tenemos un principio, pero ya no tenemos un fin. O sea, nuestra vida no termina en el cementerio. O sea, continúa. Ya somos eternos, espiritualmente, obviamente, ¿va? Y en un futuro también lo seremos con cuerpos glorificados, como dice la palabra. Entonces vemos cuánta semejanza tenemos de Dios en el diseño original. Somos su imagen. Fuimos creados a su imagen. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿O cuál es el sentido de la vida? Híjole, y esta es la que más se cuestiona al ser humano hoy en día. Pero ¿saben qué? La pregunta más correcta sería, o sea, no es ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O cuál es el propósito de la vida? ¿O qué hacemos aquí? Más bien la pregunta sería, ¿qué debemos hacer aquí? Y bueno, en el plan original de Dios, le había dado a la primer pareja, ya todos sabemos, que le dio una comisión de poblar el planeta, tengan hijos, lo van a gobernar, van a labrar la tierra, van a trabajar la jardinería, y la idea era tener una comunión con Él. Seguramente había un plan todavía mucho mayor, pero pues ya se interrumpió por la caída. Pero Dios tenía un plan, y sobre todo era tener comunión con Él, estar con Él. Pero bueno, sabemos que la primera pareja cayó en pecado, trajo como consecuencia la separación de su creador. Ahora, la Biblia muestra que la vida en la tierra es un paso a lo trascendente y a lo eterno, como una antesala. Pero es más específica cuando después de la caída le dice al hombre una y otra vez, vuélvete a mí. Lo vemos a lo largo de la Biblia, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, que es lo mismo, parafraseando esta frase, es lo mismo que decir arrepíntanse. La palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. Yo venía caminando por esta dirección, me doy media vuelta y ahora camino en dirección contraria y cambio mi mente. De hecho, ese es el significado etimológico de la palabra arrepentimiento, es cambiar de mente, cambiar de mentalidad. Y la palabra nos da un énfasis en eso, es renovar nuestra mente, porque si no cambia nuestra manera de pensar, no puede cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, Dios al darnos el Evangelio, Dios anhela que regresemos a Él. Es lo que Él desea, que estemos con Él. Y de hecho, si vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si le preguntamos a muchos cristianos qué es lo más importante de estos 3 versículos, muchos dirían, no, pues sanar enfermedades, o echar demonios, o predicar. Pero realmente lo más importante de este verso es para que estemos con Él. Jesús estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Porque si no estás con Él, entonces ¿cómo vas a ir a predicar o tener esa autoridad? Primero tenemos que estar con Él. Ese es el propósito por el cual nos creó originalmente Dios. Y sigue el mismo propósito vigente, que estemos con Él. Y la vida eterna se trata de eso, que vamos a estar con Él eternamente. Entonces el propósito de esta vida pues, es estar en el lugar al cual fuimos creados originalmente. O podríamos traducir todo el mensaje de la Biblia en 3 palabras, que es volver a casa. Pero ahora surge otra pregunta. Ok, estar con Él, pero ¿para qué estar con Él? ¿Por qué Dios quiere que estemos con Él? ¿O cuál es el propósito de estar con Él? Bueno, pues la respuesta se encuentra en Isaías capítulo 43, versículo 7.
Y dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito por el cual Dios quiere que estemos con Él, para su gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Darle gloria a Dios. Pero esto solamente lo entendemos los convertidos, porque los inconversos están perdidos en este plano terrenal. Pero para nosotros, a los que hemos recibido la verdad, los que hemos sido los receptores del Evangelio, ahora entendemos que es para darle la gloria a Dios. Y aquí lo dice Isaías, para gloria mía los he creado. ¿Cómo le voy a dar la gloria yo a Dios? Eso ya es personal, eso ya cada uno. Pero obviamente es a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, de nuestras obras y a través de hacer su deseo. Ese es el punto, hacer su deseo. Entonces, para la humanidad entera, ¿cuál es el sentido de la vida? No, pues centrarse en las cosas de este plano terrenal, tener dinero, tener éxito, ser reconocidos, lo cual nunca les va a dar propósito en la vida. Y por eso es que vemos a lo largo de la historia personas pues guapas, con fama, con dinero, con fortuna, no les falta nada y se suicidan. Fíjense qué interesante, el otro día estaba viendo la biografía de Mozart y me llamó la atención porque ustedes saben que él desde niño empezó a tener ya sus primeras composiciones y empezó a tener sus primeras audiencias con la realeza. O sea, realmente le fue muy bien desde chico, su papá lo empezó a presentar con los nobles ahí de la época. No, hombre, se hicieron millonarios y se hicieron muy famosos y él lo tenía todo. Y dice en su biografía que llegó un momento que escribió una carta a su papá que decía, ¿cuál es el sentido de la vida? Estaba hasta pensando en el suicidio. Y lo mismo pasó con Beethoven también, aunque Beethoven, bueno, todavía tenía un poco más de justificación porque se estaba volviendo sordo y bueno, muchas cosas, ¿no? Fue una vida turbulenta, una infancia turbulenta, ¿no? Pero también pensó en el suicidio. Pero así lo vemos con artistas que no le ven el sentido a la vida, que no es feliz. Y piensan que con tener dinero, fama, entonces entonces con placeres, y le dan al cuerpo placer, lo que pide, órale, pero nunca tiene llenadero. Porque no fuimos creados para eso, fuimos creados para darle la gloria a Dios. Entonces, hoy en día, nosotros entendemos que la tierra no es lo definitivo, solo estamos de paso. Lo que tenemos que hacer los convertidos, lo que le da la gloria a Dios es predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el sentido de la vida. Y los inconversos lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus obras y creer en el evangelio. ¿Para qué? Para que entonces ellos después le prediquen a otros el evangelio y también hagan discípulos. Y así la cadena. Ese es el deseo de Dios. Ese es el sentido de la vida en este plano terrenal. Y miren, no hay otro propósito glorioso, de valor eterno, gratificante, que nos dé seguridad, que le dé sentido a la vida precisamente, que nos dé paz, que servirle a Dios, servirle al Creador para sus propósitos. Ahora la última pregunta, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Depende de lo que uno decida en esta tierra y lo que haga con el evangelio. Aceptarlo o rechazarlo. Eso es lo que va a determinar tu destino. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Se pregunta la ciencia. Depende si rechazas o aceptas el evangelio. Entonces, la meta no es buscar la felicidad en esta tierra, porque esta tierra se va a acabar. Y es solamente un preámbulo. La meta es prepararse para encontrar la verdadera felicidad en la otra vida. Ahora bien, hay un aspecto muy importante y ya con esto voy a cerrar. Este aspecto es muy importante para aclarar con respecto a muchos cristianos que solo buscan la prosperidad y el bienestar en esta tierra. Y entonces, en el afán de buscar esa prosperidad y bienestar en esta tierra, andan apropiándose de promesas del Antiguo Testamento, andan decretando y declarando promesas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Deuteronomio 28,
que es una lista muy larga de bendiciones, o como Josué 1, por ejemplo, que dice: solo esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo declaro, me apropio, establezco esta promesa, ¿no? Y solamente anda buscando el bienestar, porque ahí dice, ¿no? Serás prosperado en todas las cosas, ¿no? Y además como si Dios estuviera obligado a cumplirles esas promesas a ellos. Bueno, hay que entender, mis amados, hay que entender que todas las promesas del Antiguo Testamento fueron dadas a Israel, no a la iglesia. Todas esas promesas de bendiciones y todo eso fueron dadas a Israel y fueron dadas bajo un pacto condicionado. O sea, que ellos recibirían estas bendiciones si escuchas y obedeces mis mandamientos. Entonces recibirás estas bendiciones. O sea, era un pacto condicionado. Tienes que obedecer y tienes que seguir mis mandamientos y no desviarte. O sea, había una condición para recibir esas bendiciones. Pero en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es incondicional. No hay condiciones, más que arrepentirse y creer el Evangelio. Eres convertido, ya. Y Dios promete bendiciones no materiales, sino espirituales. En este plano terrenal nos da bendiciones espirituales y las bendiciones físicas van a ser en el reino venidero, en un reino físico, pero no en este plano terrenal. Esa es la diferencia. Nosotros no debemos andar buscando las bendiciones terrenales y decretando promesas del Antiguo Testamento para obtener bienestar en esta tierra, como muchas iglesias lo hacen. Como si para ellos mi reino sí es de este mundo, cuando Jesús dijo mi reino no es de este mundo. Pero para muchas iglesias sí, mi reino es de este mundo, porque andan buscando solamente la prosperidad material. Pero nosotros no estamos para eso, mis amados, no estamos para eso. Entonces muchos pastores necios enseñan a su gente a apropiarse, declarar, decretar, establecer y hasta exigirle a Dios que cumpla esas promesas de prosperidad, porque su palabra no falla. Es lo que dicen. Y están ignorando por completo el contexto y los pactos. Bueno, imagínense a qué grado de soberbia han llegado, que hasta han llegado a decir que no aceptan un no como respuesta. No sé si han escuchado, hay una señora, una bruja ahí que anda predicando, que anda diciendo eso, y no acepta un no como respuesta. Qué caray, fíjate, haciéndole acá este brazo torcido a Dios, como si él estuviera obligado. Entonces, nuestra esperanza, y ya con esto cerramos, nuestra esperanza, mis amados, está en la vida después de esta vida. Y hoy hemos sido bendecidos en abundancia a través del Evangelio. Y como dice Efesios 1:3, y ya con esto cerramos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos bendijo, es algo que ya fue consumado, ya fue hecho. No dice que nos va a bendecir con toda bendición espiritual. O sea, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Las riquezas espirituales que ya tenemos en este plano y en el que sigue, Jesús dijo, voy a prepararles morada. Imagínate, las moradas que va a preparar Dios, los lugares que Dios tiene preparado para sus hijos. No, hombre, no hay nada comparable en esta tierra. Lo que nos espera en la otra vida. Y en esta vida toda bendición espiritual fue, ¿qué fue? Número 1, que nos sacó del problema fundamental. Nos libró de la condenación eterna. Miren, ya con eso, ya deberíamos de darnos por servidos. El que nos haya librado del infierno. Ya, date por servido. Así estés pobre, enfermo en una trinchera. Date por servido. Porque eso va a acabar. Todo, no importa la situación en la que te encuentres, tan fuerte o tan extrema. Eso no importa. Se va a acabar. Todo va a pasar. Y ya nos bendijo, ya nos hizo hijos de Dios, ya nos dio autoridad en esta tierra,
respuesta de los ángeles, una ciudadanía, nos dio la mayor de las bendiciones, que es la evangelización mundial. Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Ya lo tenemos todo, mis amados. Entonces enfoquémonos en eso y compartámoslos a la gente, las respuestas de estas preguntas que los agobian todos los días. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y a dónde van? Pues hay que explicarles. Y toda la respuesta se encuentra centrada en el Evangelio.